también va a depender de la temperatura. El oxígeno es mejor que uno lo maneje en porcentajes, ¿sí? Para no tener ningún problema con las unidades si estoy hablando de en un cuerpo de agua. Porque usted va a encontrarse lo siguiente: usted se va a Berlín y el agua es fría, pero está sometida a bajas presiones. Ya, entonces dirán, bueno, pero si es fría tiene más oxígeno. Sí, pero es que también tiene una menor presión. Entonces se va a entrar en una polémica, y por eso, en vez de hablar del oxígeno en cuanto a miligramos por litro, mejor lo hablamos en porcentajes. Entonces, si uno habla de oxígeno y lo habla en porcentajes, el óptimo sería que un cuerpo de agua tenga el 100% de oxígeno. Pero ¿qué pasa con aquellos cuerpos de agua donde el porcentaje es de 50 hacia abajo? Pues ya cuando el agua es menor el oxígeno es menor del 50% en un agua, esas aguas generalmente ya son problemáticas. Y entonces allí usted va a encontrar es que ciertas formas de vida que ya tienen cierta resistencia se pueden desarrollar ahí, y eso lo asocia usted con una mala calidad del agua. Cuando el porcentaje de oxígeno está en 50 o por debajo, entonces el agua es de pésima calidad. Mientras que si usted encuentra por encima de los 70% de oxígeno, entonces usted puede asumir que el agua pues ya tiene una calidad, que si tiene algún problema es fácilmente tratable bajo algún método. Pero el oxígeno siempre va a marcar calidad del agua. ¿Hasta ahí queda claro eso o no queda claro eso? ¿Tienen alguna duda? Bien, pero resulta que hay otro factor importante en el agua que también se le asume a la fotosíntesis. Resulta que ¿qué hacen los individuos? Jorge. ¿Qué hacen los individuos en un ecosistema? ¿Qué hacen los individuos en un ecosistema? Respirar, ¿cierto? Los individuos respiran. Y si los individuos respiran, ¿qué emiten como producto metabólico? CO2. Entonces, fíjese que si usted mira la fotosíntesis, es un proceso inverso en el cual se capta CO2, pero también se produce oxígeno. O se consume oxígeno y se genera CO2. Entonces, ¿por qué no entramos en una crisis en el planeta si se supone que eso es inverso? ¿Por qué? Por las proporciones. Mientras que en el ambiente nosotros tenemos 21% de oxígeno, el dióxido de carbono solamente representa el 0,04%. O sea que las tasas son diferenciales. Pero ¿qué pasa en un cuerpo de agua? En un cuerpo de agua pasa lo siguiente. Si usted mira el oxígeno, que es un marcador, aquí está. Si usted mira el oxígeno, mira lo siguiente. Tengan en cuenta esto. El CO2, miren lo que les voy a decir. El CO2, cuando se está presentando, muchachos, la fotosíntesis, ¿qué está pasando con el CO2 cuando se presenta la fotosíntesis? Lo siguiente. El CO2 se combina con agua. Pregunta, ¿cómo entró el CO2 al agua? ¿Cómo entra el CO2 al agua? La fotosíntesis de las plantas, ¿qué? La respiración. Por la respiración, ajá. ¿Y cómo más? Por ejemplo, cuando está lloviendo, con lo que está pasando ahorita, el agua arrastra CO2, ¿sí sabían? El agua arrastra CO2 y parte del CO2 que hay en el ambiente puede ingresar al agua cuando hay fuertes lluvias. Una manera. Y la otra manera es la respiración. Pero cuando se está presentando la fotosíntesis, entonces pasa lo siguiente. Generalmente el pH, ¿sí? El pH tiende a irse hacia la basicidad. Pero ¿qué permite que haya una reacción tipo buffer? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Yo les dije que no confundiéramos el pH con la alcalinidad. La alcalinidad que hace referencia a la capacidad buffer que tiene el agua. O sea, a la capacidad de estabilizar esos pHs, que sean muy ácidos o muy bases y tratarlos de llevar a la neutralidad. Esa es la capacidad amortiguadora. Mientras que ¿qué es el pH? Es una unidad de medida de los iones hidrogeniones que tiene un cuerpo de agua, ¿sí? Entonces eso es diferente a ver cómo el agua puede responder para equilibrar esos pHs. Eso es amortiguar, eso es una capacidad buffer. ¿Qué pasa en la fotosíntesis? En la fotosíntesis el CO2, ¿cierto? Siempre va en el agua, va a tender a formar materiales básicos mientras esté ocurriendo la fotosíntesis. Entonces el CO2 se combina
y produce H3CO2. ¿Qué es esto? Esto es ácido carbónico. Si fíjense que tengo CO2 libre en una molécula de agua, eso me puede producir ácido carbónico. Pero a la medida que sigue ingresando CO2 y el proceso fotosintético esté corriendo, este señor, ese ácido carbónico, se le puede convertir en un bicarbonato. ¿Por qué? Porque más CO2 siguió ingresando al sistema por otro lado. Y está ocurriendo la fotosíntesis en ese momento. Pero supongamos que sigue ingresando CO2. Este señor ahora me va a producir un elemento que me da una basicidad importante en el agua, que son los carbonatos. Entonces, se genera CO2, se desprende este ion, hidrogenión, y ahora tengo aquí carbonatos. Y entonces, esto pasa durante ¿qué? El proceso ¿qué? Fotosintético. Cuando se da la respiración, a partir de este señor nos vamos para acá. Y entonces a partir de carbonatos se puede equilibrar el pH del agua hacia la formación de ácido carbónico. Esta es una capacidad buffer que tiene el agua gracias al ingreso del dióxido de carbono y gracias a la producción de oxígeno por parte de la fotosíntesis. Entonces el agua tiende a equilibrarse. Pero esa vaina, ¿cómo lo llevo yo en la práctica? Resulta que yo le digo a usted, mida el agua, mídame la temperatura al agua. Entonces usted mide la temperatura, mídale el pH. Supongamos que usted le dio, cuando usted mide el pH, y usted tiene pHs, muchachos, por debajo de 8.3 el pH, atribúyaselo a los bicarbonatos. Cuando el pH está por debajo de 8.3, usted lo mide en el agua, téngalo por seguro que ese pH, teniendo en cuenta las reacciones de fotosíntesis y de respiración, ese pH de 8.3, cuando es por debajo, pH es por debajo de esa medida, es debido a la presencia de bicarbonatos. Pero cuando el pH está por encima de 8.3, ya por encima de 8.3, que ya son pH muy básicos, ese pH se le atribuye a los carbonatos. Entonces los pH por encima de 8.3 son atribuidos ¿a quiénes? A los carbonatos. Entonces, ese tipo de pH se le atribuye a los carbonatos. ¿Cómo sería esa vaina en una gráfica? Entonces, si nosotros vemos acá el pH, si yo tengo aquí el pH, entonces 1, 2, 3, aquí estaría, por ejemplo, 8, 9, 10, aquí 14, ¿cierto? Y entonces yo voy a mirar lo siguiente. ¿Qué tengo yo aquí? Mire, acá tengo CO2. Entonces, en la medida que se ingresa CO2, el pH va subiendo, ¿sí? Va subiendo. ¿Y aquí qué se me forma? En este punto, ¿qué habría? En este punto estaría el bicarbonato. Ingresó CO2, pH sube, y aquí en este punto se me están formando bicarbonatos. Pero si yo sigo ingresando más CO2, el pH me sigue subiendo. Ya por encima, fíjense que aquí en este punto estaría el 8.3. Ingresa CO2, se me producen los bicarbonatos, pero por acá estaría un pH de 8.3. Pero si sigue ingresando más CO2, entonces el pH se me sigue disparando, que va a buscar una tendencia prácticamente para hasta el 14, pero aquí ya no estarían los bicarbonatos, sino que aquí estarían asociados prácticamente, ¿quiénes? Los carbonatos, ¿sí? Entonces los carbonatos van aumentando en la medida en que el dióxido de carbono va ingresando al agua. Por eso cuando usted mide el pH, cuando usted vaya a la cuenca y yo le pregunte qué está pasando con el pH del agua, ¿a quién se lo atribuyo? Tenga en cuenta ese valor. Un valor que esté por debajo de 8.3, téngalo por seguro, que si usted mide en el agua, bicarbonatos van a estar presentes. Pero si los valores de pH ya se van casi hacia la basicidad, obviamente ahí la presencia básicamente es de carbonatos, ¿sí? ¿Cómo se mide el pH? Con un potenciómetro, ¿sí? O sea, el pHímetro. ¿Qué es lo que él mide? La cantidad de hidrogeniones que están sueltos en el agua. Recuerde que el agua no siempre es H2O, sino que el agua es una interfase de iones hidroxilos e iones hidrogeniones.
y que en un momento se asocian como agua, pero en otro momento están disociados. Y es ahí la gran capacidad como el mejor solvente universal que tiene el agua, debido a la misma naturaleza que tiene la molécula. Y entonces yo lo mido a través de un potenciómetro, un pHímetro donde yo coloco, y él me está marcando la presencia de iones hidrogeniones que están en ese momento libres en el agua, y él me da una unidad de pH. Lo mide un equipo, o lo mide unas tiras sensibles que son las tiras del MER. Entonces uno coloca la tirilla y ella le está marcando el pH. Hay uno que es el papel tornasol, pero el papel tornasol no es muy bueno para trabajar en bioindicación porque genera mucho error, o por lo menos no me da un valor numérico, sino que el tornasol básicamente es muy cualitativo. ¿Ya? Entonces eso es importante cuando yo estoy estudiando cuerpos de agua, que ustedes sepan que tienen que tener en cuenta estas características para que cuando estén haciendo un análisis, estén haciendo una interpretación de cómo es la calidad del agua, sepan a qué se están midiendo. Voy a contestar porque están muy intensos. ¿Aló? ¿Aló? ¿Con quién hablo? Ah, ¿qué pasó, Luchito? ¿Bien o qué? ¿Dónde anda? Sí.